Cuando la nación hebrea alcanzó su época de oro, la época dorada, la vida de la nación giraba alrededor de dos sitios. Seguro ustedes pueden anticiparse a mí y decirme cuáles eran los dos sitios más importantes para la nación. Por cuestión tiempo, los digo yo. El primero era el templo. Por supuesto, la casa consagrada para honrar a Dios. Era la época de oro. Llegaron hasta ese momento de apogeo por poner a Dios en primer lugar. Y por eso recalco que era la casa consagrada para honrar a Dios, el primero y más importante sitio de toda la ciudad. El segundo era el palacio del rey, porque era el edificio consagrado para gobernar. Estoy diciendo el trono de Dios y el trono de David, aunque en realidad en un modelo a escala que parecen dos, en el modelo profético es el mismo, porque el trono del linaje de David solo había sido prestado, porque ya todos sabemos que era el trono del Mesías príncipe. Así es que finalmente el trono de Dios y el trono de David se unirían para ser uno solo. Bueno, para este momento del capítulo que vamos a estudiar hoy, para tragedia de la nación hebrea y sorpresa nuestra, ninguno de los dos sitios eran ya importantes para el pueblo. Ambos estaban abandonados, ambos estaban en ruinas. Aunque si soy muy estricto con la historia, debo decir que no eran importantes para casi nadie. Ya usted lo escuchará después. El templo estaba en ruinas. 7 años de que nadie lo visitaba. Uno que otro sacerdote y levita de vez en cuando resguardando la vergüenza de lo que alguna vez significó el lugar más importante para la nación. En cuanto al trono del rey, estaba en el olvido, porque ya ustedes recuerdan del domingo anterior, quien lo había usurpado era una endemoniada bruja llamada Atalía. Ella es la que estaba gobernando y no en el trono de David. En medio de toda esta tragedia, y como si hubiese resucitado de entre los muertos, en el estudio de hoy verán que aparece un niño con el rostro del rey David. Un niño con sangre pura en el linaje directo. Uno de los hijos de Josafat. Y por eso es que llamamos a nuestro sermón de hoy un niño en el trono. Vayan a segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Por favor, se ponen de pie cuando la lectura encuentran. Me dejan saber así que encontraron la cita y de paso un poco de mayor reverencia a la lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, nuestro sermón de hoy, un niño en el trono. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 22, vamos a ir hasta el versículo 10. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esto fue la historia que vimos el domingo pasado. Pero Josabet, hija del rey, es decir, tía de este niño, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales asesinaban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet
hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, lleva edificación a nuestras vidas. Inspíranos, ilumínanos, guíanos alrededor de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Que por qué escondieron al chico en el templo? Bueno, les dije antes, era el sitio menos visitado para entonces. La nación, el espíritu del pueblo ya no giraba alrededor de Dios, sino de la hechicería, de la prostitución religiosa y del politeísmo. Nadie o casi nadie llegaba al templo de Dios. De allí que éste estuviera en ruinas y se convirtiera en el sitio perfecto, en el escondite único para que no encontraran al linaje de David. La tía de este niño estaba casada con un fiel sacerdote llamado Joiada. Ambos, como pareja, tuvieron las agallas de esconder al chico, criarlo durante 6, casi 7 años y prepararlo para el trono. Sé que se estarán preguntando, oiga, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Bueno, necesitaban buscar el momento oportuno. Para esa cultura, 7 años ya era tiempo de tomar el trono. Lo creamos o no, nos cueste creerlo o no. Del chico ser postulado al trono antes de los 7 habría requerido un regente, es decir, un vicerreinado. Y por supuesto que Atalía jamás habría permitido esto. De allí que durante 6 largos años Joiada se las arregló para esconder al chico. Pero lo más emocionante de esta historia es que después de ese tiempo, Joiada hábilmente prepara una reunión clandestina en donde son invitados únicamente los más importantes hombres de guerra y los más importantes e influyentes hombres del gobierno. Que cómo se las arregló Joiada para que la guardia secreta de esa bruja no se enterara de esta reunión, no nos da la Biblia los detalles. Mas yo diría, 7 años es tiempo suficiente para planificar y ejecutar el plan. Es tiempo suficiente para buscar el momento oportuno de esta reunión clandestina, porque estoy seguro que no fue una invitación escrita, sino fue hombre a hombre, casi en sigilo y en murmullos, porque cada uno de ellos debió preguntarse, ¿para qué me está invitando? Yo corro riesgos y voy a esa reunión. Pero no era cualquiera quien les estaba invitando, era el sacerdote, el que estaba guiando en el reinado anterior al pueblo espiritualmente. Sumado a esto, no debería sorprendernos tampoco de que ellos quisieran escuchar alguna propuesta, aunque fuera de manera clandestina. No es sorpresa porque ellos estaban hartos del gobierno de esa bruja. Ellos no se sentían orgullosos de estar guardando la vergüenza de Israel. Una endemoniada, un engendro del infierno ocupando el trono de David.
y dirigiendo a los hombres de guerra que alguna vez ocuparon, como dije antes, la época de oro de la nación israelita. El descontento de ellos era extremo: abusos, prostitución, hechicería, asesinato de niños, homicidios, impuestos insufribles, el levantamiento de altares paganos en cada esquina. Era repugnante ser parte de ese gobierno. Ellos estaban hartos, pero también desconsolados. Ellos creían que el linaje davídico se había perdido. Ellos ya no tenían esperanza en un Mesías príncipe. En realidad, ellos nada más vivían cada día sin importarles nada su futuro, porque no tenían futuro desde donde ellos podían apreciarlo. Al principio de la reunión, el sacerdote y su esposa pasaron al frente. Pueden imaginar puertas cerradas, muy poca luz, y todos preguntándose: ¿perderé la cabeza por estar aquí? ¿Qué puede este hombre decirnos? Sí, es cierto, aquí está la hermana del que otrora fue rey, pero todo eso hace peor aún mi estancia en esta reunión. Eso es lo que ellos sin duda pensaban allí en ese templo sucio, ese templo en ruinas. Estoy seguro, aun cuando la Biblia no da mayores detalles, que Joiada se puso al frente y debió decirles: ¿acaso no están hartos? Y mientras decía un discurso como ese, tomó los aperos de guerra de David, sus lanzas, sus escudos, sus espadas. Todas esas eran armas emblemáticas que ocupaban, escuche, la guardia del templo. ¡Qué hermoso detalle! Alguien dijo que en tiempo atrás acostumbraban esos grandes hombres de guerra ponerle nombre a sus espadas y a sus escudos. Yo no sé si hicieron esto con las espadas de David, con sus lanzas, pero quienes las habían ocupado después de su muerte eran la guardia del templo de Dios. ¡Qué orgullo tener en mis manos la lanza del mismo Hijo de Dios, del Hijo mejor de todos los reyes! Bueno, ellos así se sentían, pero ya no las usaban. El sacerdocio en algún momento se las quitó, simplemente ellos las tiraron, no sé, pero aún estaban en poder del sacerdocio. Así es que Joiada las tomó y, como si fuera un traspaso de mando militar que me imagino alguna vez han visto, las tomó con fuerza y empezó a dárselas a cada uno de esos generales. Y luego les dijo: ¿no están hartos de guardar solamente la vergüenza de esa bruja? Ustedes no fueron elegidos para el politeísmo. Esta es la casa de Dios. Ustedes fueron puestos aquí para guardar la santidad de Dios y para mantener el linaje del Mesías príncipe. Sin duda, entre él más arengaba, ellos más bajaban sus rostros, avergonzados. Eran unos cobardes, no sabían cómo hacer. No los estoy juzgando ni culpando. Ellos eran parte de un entorno de oscurantismo, de maldad, de hechicería. Ellos habían quedado enredados en eso. Cuando su discurso estaba por terminar, si yo pudiera gritar y tomar la emoción que Joiada debió tener, lo haría, y con gusto. Creo que él les dijo: levanten sus rostros, vean frente a ustedes al hijo de Josafat, hijo de Ocosías, linaje al Mesías príncipe.
está frente a ustedes. Y en ese momento su tía trajo al niño al frente. Este debió tener el rostro de David, de Josafat. Ellos no necesitaban mucho para preguntarse si era o no era el linaje del Mesías príncipe. Sus ojos brillaron, sus expresiones eran como si ese niño hubiese sido traído de la muerte y puesto frente a ellos. Antes que nadie dijese nada, el sacerdote Joiada gritó: ¡larga vida al rey! Y todos empezaron a gritar igual, al unísono. Y todos dijeron: fieles al Mesías príncipe. Y tomaron las espadas, las lanzas de David y victoriaron esos hombres de guerra. Tan grande fue el algarabío, porque eso era la coronación, pero necesitaban todavía la consagración ante todo el pueblo. La cultura hebrea exigía una instalación del rey discreta frente al sacerdocio, a los príncipes, pero la verdadera coronación era frente al pueblo. La algarabía, los gritos de guerra, la emoción de esos hombres fue tal que pronto se extendió. Abrieron las puertas, el pueblo escuchó: algo está pasando. Una vez más el templo ha abierto. Se acercaron y cuando vieron al hijo de David allí, escucharon los gritos de los generales y ellos ya salvaguardando la vida del rey, el pueblo empezó a gritar. Tan grande era esa arenga que Atalía corrió, alguien le dijo, y corrió hacia el templo. Joiada dio la orden: no la maten en la casa de Dios, déjenla que dé un paso fuera. Y de inmediato, en cuanto ella cruzó la línea, fue ejecutada por los guardias del príncipe mesiánico. Cómo quisiera seguir contándoles la historia. Pero ustedes van en casa a ver un poco más, verso por verso, sumado. No dejo de preguntarme, no entiendo cómo es que Hollywood no ha llevado todavía al cine la historia de este niño. Bueno, sí entiendo. Si hicieran eso, tendrían que darle mérito a la bendita palabra de Dios. Y por supuesto que eso no es algo que quieren hacer. Pero qué historia más apasionante. Tengo que parar a la historia porque hay cosas que debo aplicar de esa historia a mi propia vida. Vean por favor el capítulo 23, ahora el versículo 1. En el 7º año, digan eso en voz alta. Se animó Joiada. Bueno, animó. El diccionario enseña que animó es dar valor, tomar impulso, tomar coraje, tomar confianza. En mi español sería tener las agallas para hacer lo que he tenido miedo a hacer. Eso significa tomar ánimo. Estaba tan entusiasmado leyendo esta parte de la historia porque, llámele sensacionalismo de mi parte, en forma paralela digo, 6 o 7 años en incertidumbre, desconcierto, angustia, miedo. En forma paralela digo 6 o 7 meses nosotros en desconcierto, en angustias, en temores. El templo en ruinas. Hablando de espacio físico,
Ustedes no encontraron este edificio en ruinas. Los que trabajamos aquí sí lo encontramos en ruinas, literalmente. El primer día que abrí las puertas, luego de esos 3 meses, la lluvia y lo que ustedes de sobra saben, no pude contener mis lágrimas al ver muchas de estas losetas en el suelo, sucio, polvo por todas partes, los baños inundados, tapados de tierra. Pero eso se corrigió pronto. En realidad aún estamos en el proceso de remodelar las ruinas de esos 3 meses. Y no es muy importante. Lo que sí quiebra más el corazón es haber encontrado en ruinas la vida espiritual de algunos. No estoy diciendo esto ni para juzgarles ni para acusarles. En los primeros 3 meses hubo un tiempo en que la mayor parte de nosotros se cobijó bajo la sombra del Altísimo. Y oramos y leímos la Biblia mucho. Cuando la reapertura comenzó y que las iglesias nuestras no pudieron abrir, estoy convencido que muchos se relajaron también espiritualmente. Se ocuparon del trabajo, de sus negocios, de tratar de sacar adelante tanto problema. Y no solo se olvidaron de leer su Biblia, leer libros afines, de orar, no podían servir. Sus familias empezaron a resquebrajarse y su intimidad con Dios empezó a olvidarse. Al principio creí que era únicamente frustración de mi parte al ver números tan amenazadores. Pero en los últimos días he visitado a algunos de nuestros pastores y si no todos, la mayoría han coincidido con haber encontrado a muy pocos. Que esos que han encontrado han perseverado y están firmes y han crecido. Pero que hay una cantidad significativa que buscar al Señor, congregarse, servirlo y adorarlo, pasó a un estilo de comodidad que los está llevando a una indiferencia y a ruina espiritual. Quiera Dios que no sea el caso de ninguno de ustedes. Pero si es, estoy entusiasmado en leer esto porque yo sentí que el Espíritu Santo me animaba a animarles a los que han perseverado y están fieles y decirles, bueno, es nuestro momento. Si esas ruinas no pueden reconstruirse, si esas ruinas no volverán más, es tiempo de empezar a predicar a aquellos que no han escuchado. Sí, sé que algunos me gritarán, pastor, ¿cómo? El riesgo es grande. Ya todos, o la gran mayoría de nosotros, y los que aún pueden resguardarse en buena hora, no es crítica para ustedes, pero los que estamos ya
que somos una gran mayoría fuera, lo cierto es que corremos riesgos todos los días, cada vez que vamos a nuestro trabajo. Y nos enfrentamos a cantidad de personas con un alto riesgo. Y no digo que debemos relajarnos, bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. Esas debemos seguirlas cumpliendo como armas de guerra. Debemos seguirlas ocupando como si vamos al frente de la batalla y debemos ocupar todos esos implementos y guardar todas las medidas. Pero quiero recordar esa frase de Esther y decir a aquellas mujeres de fe, ella estaba angustiada porque si daba un paso para hacer algo para ayudar al pueblo de Dios, su cabeza corría un riesgo altísimo. Su tío le reconvino y le insistió, pero te necesitamos, solo vos podés tocar la vida de ese rey. Ella entonces dijo a su tío, quizás para esto nací. Ve y dile a todo mi pueblo que ayunen y que oren 3 días. Al cabo de esos días entraré al aposento del rey. Y si perezco, que perezca. Vaya valor. Con mucho ánimo hizo lo que debía haber hecho. Tengo otros 8 ejemplos en la Biblia, pero no 8 minutos para relacionarnos. Sí estoy entusiasmado en decirles, anímense en volver sus vidas a servir a Dios. Y aquellos que han estado en ruinas tienen tiempo y la oportunidad, y este mensaje es para gritarnos que es tiempo de tomar esas lanzas emblemáticas y cuidar el legado del Mesías príncipe. Nosotros somos esos soldados ahora. Dirán algunos, pastor, no estoy seguro cómo hacerlo. De sobra saben que la lectura de la Biblia, que orar, un libro afín, de sobra saben congregarse y servir. Y si me dice alguien, pero es que no sé cómo servir, además de 1 a 1, tengo varias ideas que el miércoles se las voy a compartir. No tengo tiempo ahora, ni he platicado con los involucrados, pero creo que hay formas de servir al Señor, aún en medio de todo esto. Y que aquellos de ustedes que estén animados y que se sientan responsables como esos soldados, tomen las armas del Evangelio, como leímos en Efesios el viernes, y nos vistamos de la armadura de Dios. Aquellos que están decaídos espiritualmente, aquellos que no están sirviendo, aquellos que se han acomodado a internet. Eso no es la vida de la iglesia. Eso es nada más una herramienta en un momento de emergencia. Cuando es emocionante pensar que este hombre esperó 7 años. Dicho de otra forma, me refiero a Joiada, esperó el momento oportuno. ¿Cuándo es su momento oportuno? ¿Llegará algún día? Usted que está diciendo, estoy esperando que esto... Oigan, si lo que leí es tal cual en las noticias, no va a haber mayor cambio en los próximos 5 o 6 meses. Si las noticias son ciertas, en los próximos 5 o 6 meses vamos a seguir usando una máscara,
vamos a seguir con todas las medidas de bioseguridad, vamos a seguir intentando protegernos, pero vamos a seguir 6 meses sin servir a Dios. Es algo que deben responderse. Sumado a buscar ese momento oportuno, pensaba en José anoche, que aun cuando estaba en la cárcel, cuando fue enviado ahí y sin culpa alguna, ese no estaba sufriendo una pandemia en la cual esperaba que dentro de 6 meses podría cobrar ánimo. Ese estaba ahí pensando no sé qué, pero nunca perdió su sueño. ¿Recuerdan cuál era el sueño de José? El que alguna vez el Espíritu de Dios puso en su corazón, que iba a gobernar y que iba a llevar al pueblo de Dios a una época de oro. ¿Cómo puede alguien mientras está en prisión mantener sus sueños? No sé cuáles son sus sueños, espiritual y familiarmente, pero no podemos perderlos porque nuestras metas están puestas en Cristo Jesús. Tiempo de poda, tiempo de avivamiento. Eso aprendimos mientras estábamos en cuarentena, que muchos serían avivados y muchos serían podados. Hoy es un día oportuno para que usted decida si usted entrará en ese avivamiento o usted será parte de esa poda, en donde se sabrá quiénes son parte del reino de Dios y quiénes no. Es algo que cada uno de nosotros debe decidir. Vean el capítulo 23, verso 16, lo que hizo Joiada con el pueblo. 23, 16. Y Joiada, díganlo en voz alta, hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey. ¿Cuál fue el pacto? Que serían pueblo de Dios. Escuché un predicador que dijo que Joás es un modelo a escala del Señor Jesucristo. Cuando yo escuché eso no me gustó, porque el siguiente estudio verán que Joás no nos va a simpatizar. Pero no me adelanto. Yo pregunté, ¿cómo puede decir eso? Y él explicó que de la misma forma que esos soldados vieron salir a este niño como si resucitara, los apóstoles vieron al Hijo de Dios resucitado. Y que el ánimo de ellos estaba en la resurrección de Cristo. El ánimo de estos hombres de guerra estuvo en ver al linaje del Mesías en el trono. Nuestra esperanza también es que algún día veremos al Rey de Reyes en el trono. Entre tanto, es un privilegio servirlo y honrarlo. No bajo las ruinas, sino con todo ánimo. Pero es necesario hacer un pacto. Se me ocurre pensar que algunos de nosotros hemos decaído y necesitamos reconciliarnos. Por favor, ¿quieren ponerse de pie? Danilo, ¿me ayudas? Espero no hayan olvidado el canto de hacemos un pacto. Y que aquellos de ustedes que creen que deben reconciliarse y renovar sus votos, salir de esa comodidad religiosa, de esas ruinas en las que hemos caído, en donde sí hay ánimo,
para trabajar secularmente, hay ánimo para hacer negocios, hay ánimo para divertirnos, hay ánimo para visitar amigos, hay ánimo incluso para hacer ejercicios, pero no hay ánimo para honrar al verdadero Rey. Quiera Dios que ustedes y yo estemos dispuestos a hacer ese pacto.